Familia, ahí donde te encuentras, en tu hogar, tu finca, tu casa, tu departamento, tu barrio, tu ciudad, tu nación. Bienvenido una vez más al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado El Cristo? Te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, tu amigo pastor Juan Antonio Cáceres. Y es tiempo de buscar al Señor Mar en estos días difíciles, pero no imposibles. Puede ser difícil para nosotros, pero para Dios nada es difícil. Es tiempo de buscar al Señor, como dice el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 12. Y hoy más que nunca hay que buscar al Señor, como dice el mismo libro en el capítulo 3, versículo 5. Prepárate al venir al encuentro con tu Dios, que también es mi Dios. Ten paciencia. Lo que el Señor no ha hecho en estos 6 meses que han transcurrido este año, lo puede hacer en un instante, en un día, lo puede hacer en una hora, lo puede hacer en segundo. Tu milagro muy pronto llegará. Ten ánimo, aférrate en esta hora del Señor. Y hoy quiero hablar de un avergonzado. La Biblia lo llama Mefiboset. Quiero hablar de la gracia que restaura. Hoy vamos a hacer todo en nombre de Mefiboset, sea hombre o sea mujer. La vida de Mefiboset es una historia muy linda que para muchos quizás es olvidada, pero profundamente es muy significativa para nuestras vidas. En él vemos la imagen, bendito sea de Dios, del Señor, cómo Dios a través de su gracia en este caso va a levantar a este hijo de Jonatán que había caído y lo va a levantar para restaurarlo. Y este muchacho vivió mucho tiempo en Lodebar, donde era un lugar sin vida, un lugar sin frutos, un lugar abandonado. Mefiboset, digamos que tiene una vida marcada por la caída. Pero para ello vamos al libro de Segunda de Samuel en el capítulo 4, el versículo 4. Para que usted entienda más o menos el mensaje de hoy, la enseñanza, había un pacto, hubo un pacto cuando vivía Jonatán, el hijo de Saúl, con David. Jonatán después tuvo un hijo, que es el nombre de este joven, de este niño, Mefiboset. Y la Biblia nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Y Jonatán dice, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, que tenía 5 años. Y cuando llega la noticia a Jezreel de la muerte de su abuelo, en este caso Saúl, y de su hijo Jonatán, malos hermanos de Jonatán, en total eran 3 hermanos, dice que la nodriza levanta a este niño de 5 años y empieza a correr, y no va que apresuradamente se le cae el niño de sus brazos, y este niño Mefiboset quedó cojo. Yo no sé si estás lisiado hoy espiritualmente, no sé si estás cojos espiritualmente, pero hoy quiero hablarte de que todavía el Señor restaura, todavía el Señor levanta. Hoy quiere levantar a aquellos hombres caídos espiritualmente. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Mefiboset era descendiente del rey Saúl, obviamente era su nieto, pero su vida cambió trágicamente cuando acabamos de escuchar tenía 5 años. Su caída obviamente fue causada por un miedo de parte de la nodriza. ¿Cuál sería el miedo? Y porque se acostumbraba que las dinastías, cuando asumían un nuevo reinado, mataban a todos los que estaban. Entonces, obviamente había un miedo de muerte. Quizá usted está pasando por una enfermedad incurable y usted está teniendo temor a la muerte porque no sabe qué se va a enfrentar después. Aquellos que son hijos e hijas de Dios no le tienen miedo a la muerte. Primero, ¿por qué? Porque Jesús venció a la muerte. Y si Él vive, nosotros viviremos. O sea, que estamos confiados. Pero quizás usted que está del otro lado, que está escuchando, va a escuchar después, tiene miedo a lo que le puede llegar a venir en un futuro.
para eso escucha este mensaje que hoy Dios me dio a través de la hermosa, amorosa persona del Espíritu Santo para compartir con ustedes y lo que van a escuchar luego. Hoy muchas personas, tanto hombres como mujeres, viven en Lodebar. Lodebar es un lugar, como dije hace unos segundos, un lugar de dolor, vergüenza, un lugar del olvido. Heridas del pasado, quizá tú tengas en tu corazón heridas que te han hecho, no porque tú quisiste, sino que alguien te hizo pasar un mal momento. Hay caídas inesperadas, hay decisiones ajenas que quizá te afectaron indirectamente. Hoy quiero hablar que la gracia restaura al caído. Puede ser un hijo de Dios, una hija de Dios, una criatura de Dios. Bendito. Todo está dentro de que el Señor pueda levantar. Por eso en el capítulo 9 de este mismo Samuel, dice la palabra de Dios que cuando David ascendió al trono, él lo primero que va a preguntar, dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán, mi amigo, que murió en la batalla de Gilboa? Que Dios nos ayude en esta hora para que el Señor tenga misericordia de usted y de mí. ¿Ha quedado alguno en la casa de Saúl? ¿Ha quedado alguien, algún familiar del rey Saúl, a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Evidentemente David no se olvida del pacto que hizo cuando él estuvo en el palacio del rey, cuando Jonatán y David se unieron como más que amigos. Y David lo que quiere hacer, devolver a este heredero, que era el hijo de Jonatán, todo lo que el enemigo le había robado en todos esos años que él estuvo en Lodebar. Lodebar es símbolo del mundo. Yo no sé cómo está tu vida en este mundo. Quizás estás pasando por aflicción, tribulación, angustia, enfermedad, falta económica. Pero Dios hoy quiere restaurar tu vida varón, tu vida mujer. Y dice que había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo, ¿eres tú, Siba? Y él responde, tu siervo. Y el rey le vuelve a preguntar a Siba. Mire que hay dos preguntas. La primera seguramente a todo lo que habían. Y después aparece Siba y le viene a decir, tú, como diciendo, ¿ha quedado alguien? Sí, ha quedado, le dice sí. Siempre va a quedar alguien para que Dios pueda restaurar tu vida y la mía. El Señor usó grandemente al rey David, un tipo del Señor Jesucristo, un tipo de Cristo, que es nuestro verdadero rey. ¿Para qué? Para levantar, restaurar, restituir, recuperar. Que todo lo que el enemigo, quizás hasta el día de hoy, hasta esta hora, te viene robando. Te recuerdo que Él es ladrón. Mi Señor no es ladrón. Él vino a matar, robar y destruir. Pero Dios viene a reconstruir y a devolver todo lo que el saltón y la oruga te robó en todos estos tiempos. Y Dios quiere, a través de David, devolverle a Mefiboset todo lo que él había perdido. Para esto ya Mefiboset ya era un joven de unos 30 años. Él ya tenía su propio hijo, tenía su mujer, obviamente, pero él estaba lisiado. A veces estamos lisiados espiritualmente, estamos vivos, obviamente, pero no tenemos esperanza. Hoy quiero que la gracia pueda restaurar tu vida, varón. Y Dios protegió en todos esos años la vida de Mefiboset. Para esto Dios se valió, obviamente, ¿de quién? De una mujer, una criada, una nodriza, para proteger a este niño, para salvarlo. Que era el único heredero a la descendencia de Saúl, en este caso heredero, para recuperar todo lo que había perdido, obviamente. ¿Y quién era? Nada más ni nada menos que el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Y esta mujer, esta nodriza, que la Biblia no da su nombre, el Espíritu Santo se reserva, puede ser usted, puede ser yo. ¿Por qué? Porque Dios elige a lo que desde el punto de vista humano somos despreciables, somos débiles,
que le tenemos poca importancia a nuestra familia, aún a los hermanos quizás en donde me congrego, en la iglesia, pero a Dios eso no le importa. Lo que sí aquí, lo que hay que tener en cuenta es que usted para Dios, yo para el Señor, somos personas que Él va a usar. Fíjese que en los tiempos de Elías, cuando por palabra de Dios vino a Elías para decirle que de aquí a 3 años y medio no habrá lluvia y se tornó todo en sequía, no había prácticamente agua, los animales se morían. Eso trajo hambre a Israel en esos 3 años. Pero ¿qué hizo Dios? Mandó a sustentar a través de una viuda. Increíble, ¿no? Primero con el cuervo para que le lleve pan y carne de mañana y de noche. Dios siempre se va a valer de algo para guardar lo que Él tiene escogido para su futuro. Aquí una nodriza, después se van a vivir a Lodebar. Y mientras tanto, David va a llegar al trono. ¿Y qué más puedo decir? Somos usados, claro que sí. Cuando los espías fueron a Jericó para ver lo que era Jericó, Dios le había mandado obviamente a Josué por el tema de destruir Jericó. Cuando los espías llegan a Jericó, Dios va a usar una ramera llamada Rahab para protegerlo. Dios siempre usa a alguien. Puede usar lo que usted menos se dé cuenta para bendecir tu vida. Alabado sea Dios. Y es así que el rey pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Hoy Dios quiere hacer misericordia, como lo viene haciendo con mi vida, sobre tu vida y la mía. ¿Ha quedado alguien en la casa que yo pueda hacer misericordia? Por amor a Jonatán. Les recuerdo que había un pacto. Dios ya hizo un pacto en la última cena en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Lucas, aquel gentil griego, el médico, hay un nuevo pacto para usted y para mí. Les recuerdo que Dios, a través de su muerte, en el caso del Señor Jesucristo, de ambos pueblos hizo uno. Ahora todos somos importantes para el Señor. Hoy Dios se está ocupando, alabado sea Dios en esta hora, del pueblo gentil que es usted y quien les habla. Y el rey pregunta a Siba, y Siba le dice, sí, en Lodebar, allá en el desierto, donde hay hambre, donde nadie le tiene en cuenta, hay un descendiente de Jonatán, Mefiboset, que se encuentra imposibilitado de caminar. Pero hoy Dios quiere que tú vuelvas a caminar en el Evangelio de Jesucristo. Para que usted entienda un poquito la historia, Dios había levantado al primer rey llamado Saúl de la tribu de Benjamín. Y como este fue el primer rey puesto por pueblo y no por Dios, porque hay diferencia, cuando Dios elige a una persona, Dios lo va a levantar como rey. Pero aquí eligió el pueblo. Y cuando el pueblo elige, a veces no es lo mismo. Si Dios te elige y te levanta, avanzá. Pero si te levanta el pueblo sin la autorización de Dios, y eso no te puedo asegurar que va a tener mucha bendición. Y aquí el primer rey falló. ¿Quién fue? Saúl. A causa de una desobediencia, él trajo un costoso, alabado sea Dios, de esa desobediencia trajo un costo muy elevado y apartó al favor de Dios sobre este hombre llamado Saúl. Dios lo despojó de su reino, a él y a toda su descendencia. La desobediencia de Saúl, bendito sea, afectó a toda una generación. Fíjese que murió Saúl, murió Jonatán, Mefiboset se salva de milagro, porque Dios sabe lo que hace. Y a veces las consecuencias de otras desobediencias de alguien, de la familia, trae consecuencias sobre nuestras vidas. Fíjese que la palabra de Dios no se guarda nada. Dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, aquel que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Roma.
dice que el pecado de un solo hombre, llamado Adán, obviamente, que ahí empieza toda la desobediencia y pasa toda la humanidad. El pecado de un solo hombre, llamado Adán, hizo que la muerte, perdón, reinara sobre nosotros. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la desobediencia trae consecuencias devastadoras, en este caso, para el género humano, para toda la humanidad. Así que tengamos mucho cuidado, porque tu desobediencia y la mía puede traer consecuencias en nuestra familia. Y al ver y leer la palabra de Dios, encontramos que la muerte le llegó a Saúl y a todos los de su casa, excepto, como dije hace un instante, a este niño de tan solo 5 años llamado Mefiboset. Y al leer la palabra de Dios, que es tan linda y tan hermosa, hallamos una figura del poder de la gracia de Dios operando en la vida de uno que nos va a representar a todos. ¿Quién sería? Mefiboset. Que significa, como dije cuando empecé el programa de hoy, el avergonzado. Quizás para esta hora tengo del otro lado amigos, amigas, hermanos que se encuentran avergonzados por lo que han hecho y hoy están arrepentidos, pero bueno, todo tiene un costo. Avergonzados por sus actitudes equivocadas que tomaron en sus vidas, lejos del Espíritu Santo, lejos del Señor, lejos del amor del Padre. Y muchas veces también lejos de la iglesia donde usted se congrega, lejos de la familia. Entonces uno toma iniciativa y nos equivocamos y eso va a traer problemas después al futuro. Pero hoy estoy hablando de que Dios quiere levantarte, restaurarte, perdonarte y que vuelva nuevamente como el hijo pródigo a la casa del Padre. Hoy Dios quiere restituir todo lo que perdiste en estos años. Bendito sea el nombre de Jesús. Y una caída es una caída. Bendito sea su nombre. Este muchacho de tan pequeña edad quedó sin padre, sin madre. Pero bueno, se fue con la nodriza a vivir a Lodebar. Y a veces uno sufre accidente en nuestro diario vivir y quedamos lisiados de algunas áreas de nuestras vidas. ¿Cuántas personas en esta hora están lisiadas de sus emociones, lisiados de algo que para este tiempo, de lo que vamos el año, se levantaron el 1 de enero y dijeron, hoy quiero hacer esto, pero llegamos a mitad de año y ya han perdido algunos hasta esperanza? Pero Dios es bueno hoy para traernos este mensaje. Quizás para esta hora ya ni hay personas que ya ni fe tienen, porque lo han perdido todo. Pero no te preocupes, seguí escuchando el mensaje, que Dios viene como el rey David, en este caso el Señor, para traerte nuevamente al palacio del rey. Él te está llamando, te va a mandar a llamar para que vengas nuevamente a servirte de los mejores manjares que Dios tiene preparado para usted. Y a esto le agregamos nuestro adversario, el enemigo, aquel que aborrece tu vida, que te hace caer constantemente de la gracia del Señor. Él trabaja sutilmente con un desánimo, una incredulidad, falta de fe. Y todo eso hace que caigamos de la gracia de Dios, que nos pongamos lisiados espiritualmente. Pero hoy aparece el rey. Hoy el rey dice, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Siempre hay alguien que queda para que Dios pueda bendecir tu vida y la mía. Quizá te encuentres en este momento en Lodebar, escondido. Lodebar es mundo, obviamente. Estás atormentado, estás con miedo, estás avergonzado, lejos de los pactos, lejos de las promesas de Jesús, lejos del Padre, bendito sea el nombre de Jesús, lejos de la iglesia, lejos de los hermanos, lejos de la comunión de tu familia y de la familia de Dios.
Y algo muy importante en todo esto, no hay comunión, no hay intimidad con el Espíritu Santo. La historia de Mefiboset, el hijo de Jonatán, el nieto de Saúl, es muy parecida a tu vida y a la mía. Este niño, como leí la escritura hace un instante, con tan solo 5 años, contaba de edad en ese momento, cuando su padre murió en la batalla de Gilboa por mano de los enemigos, los filisteos en este caso. Nosotros tenemos muchos enemigos constantemente y muchas veces estamos vivos porque Dios nos guarda. Por eso es importante estar bajo las alas del Omnipotente. Es importante el temor al Señor para que el ángel acampe a tu vida alrededor. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hoy Dios quiere restaurar tu vida, restituirte y que vuelvas a tener esperanza en el Rey. ¿Quién es ese Rey? El Rey de los judíos, el Rey de Israel, el Rey de la rectitud, el Rey de reyes, el Verbo hecho carne, Jesús, el unigénito Hijo del Padre. Cuando le dijo a Felipe, me estás preguntando por mi Padre, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no te das cuenta. Hay personas que van a la iglesia, no se dan cuenta que Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo. Es uno. Lea las Escrituras. En la antigüedad el pueblo de Israel pereció por no leer la ley. Hoy usted tiene la ley, los profetas y el Nuevo Testamento. Lea. Busque de Dios para que no venga ningún paracaidista, como se dice aquí en la Argentina, y te engañe. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque Pablo lo dijo en sus epístolas, en los postreros tiempos se van a levantar hombres amadores a sí mismo, hombres que se aman a sí mismo, engañosos, y van a llevar mentira tras mentira. ¿Y quiénes caen en la mentira? Obviamente el que no lee la palabra, porque si usted lee la palabra de Dios no va a caer en la mentira de ningún hombre y ninguna mujer que se dicen ser cristianos, pero son lobos rapaces. Que Dios nos ayude en esta hora. Y hoy Dios quiere restituir lo que el enemigo te ha robado. Quiere darte nuevamente esperanza. Y qué lindo que es cuando el Rey nos manda a buscar. En primer lugar, el que va a tomar la iniciativa, fíjese la palabra de Dios, es David. El que va a tomar la iniciativa de buscar es Dios. A través de Jesucristo, el que va a hacer el trabajo es el Espíritu Santo. Porque quien te habla lleva el mensaje, pero la obra la termina, la lleva al oído, es el Espíritu Santo. Convence de pecado, de juicio y de justicia. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y muchas veces no podemos entrar directamente a la corte del rey sin el permiso de su hijo, sin el permiso de alguien que esté muy ligado. Alabado sea Dios, santo es el nombre de Jesús, ligado al Señor. El hombre y la mujer, por su naturaleza de ira, naturaleza pecaminosa, corrupta, no busca a Dios, nadie. El libro a los Romanos dice, no hay ni un justo, ni aun uno, no hay nadie que busque a Dios, porque es sencillo, no podemos buscar con nuestra naturaleza terrenal, pecaminosa, hijo e hija de ira, buscar a un Dios santo. Es imposible. Por eso Dios toma la iniciativa. Y hoy tomó la iniciativa. Ha quedado alguien de la familia de Saúl en quien pueda hacer yo misericordia. Dios quiere hacer misericordia contigo, varón, mujer. Cuando David ocupaba el trono como rey, manda llamar a su palacio. ¿A quién? A Mefiboset. ¿Y quién era este muchacho? Nada más ni nada menos que un príncipe, alguien del linaje de real, alguien que ya había disfrutado en sus primeros 5 años a vivir en el palacio del rey, alguien que ya había probado la comida del rey, que ya se había vestido con ropas reales, ropas de príncipes. Usted
Y quien les habla, si somos varones, somos príncipes. Y si usted es una mujer, es una princesa. Bendito sea el nombre de Jesús. Y este joven en sus primeros 5 años ya tenía todo, pero de repente lo pierde todo. Mefiboset era una persona que tenía un futuro por delante, un hombre de ascendencia real, pero de repente lo pierde todo. Quizá usted tenía todo hasta el día de hoy, y si usted mira para atrás, quizás ya lo perdió, pero no te preocupes, si aceptas la invitación del rey, vas a venir nuevamente a los manjares, y él te va a restituir todo. El enemigo no tiene parte ni suerte sobre nuestras vidas, porque fuimos comprados a precio de sangre. Bendito sea el nombre de Jesús. Eres bueno y para siempre son sus misericordias. Y este muchacho, de pasar de tener la posición de heredero al trono, vivir en el palacio, pasa a la posición de un despojado, fugitivo. Imagínese, tuvo que huir porque se creía que el rey que entraba a gobernar iba a destruir toda la descendencia anterior. Y eso, si usted lee la historia bíblica, ha pasado. Lea las escrituras. Cada reino que subía destruía el anterior. Pero aquí, por más que suba alguien, tenemos un rey soberano. Un rey que ya hizo todo por usted y por mí. Qué tragedia tan grande para este niño de estar en la opulencia, diría yo, poseerlo todo, de nacer en una cuna de oro, tener las nodrizas, bendito sea, y estar junto a sus padres, su abuelo, que eran reyes, y de la noche a la mañana convertirse en un don nadie. Quizá usted tenía todo, era un hombre, una mujer importante en su empresa, en su barrio, en su casa, y de repente ahora está en lo de bar. No tiene nada, está en la pobreza absoluta, vive con miedo, pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para darnos vida, para restituir todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y este joven niño pasa a vivir en la clandestinidad, vivir escondido en otra ciudad. ¿Todo por qué? Para preservar su vida, proteger su vida. Quizá a usted, como dije hace un instante, lo tenía todo, pero para hoy no tiene nada. Mefiboset representa cada uno de nosotros, sea hombre o sea mujer, que fuimos creados a imagen y semejanza del gran Rey, creador de los cielos y de la tierra, Jesús. Él creó lo visible y lo invisible. Y esto significa que hay en cada uno de nosotros una marca de la realeza. Hay un ADN que nos identifica con el Rey. Usted no es cualquier cosa, amigo mío, amiga mía. La palabra de Dios dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Usted fue adquirido, bendito sea su nombre, por Dios mismo. Pero para esto hay que cumplir ciertas normas dentro del manual de Dios. No cualquiera es un hijo de Dios. Todos somos criaturas. Usted va a pasar a ser un hijo, una hija de Dios, cuando usted recibe y empieza a hablar, caminar y vestirse, mejor dicho, andar como Jesús anduvo. Aquí no todos son salvos, siempre salvos. No, Señor. Jesús viene a buscar una iglesia sin mancha, sin contaminación. Jesús viene a buscar aquellas vírgenes prudentes, sea hombre o sea mujer, que tenga la lámpara encendida, que es la palabra de Dios, y tener una imagen. Usted es embajador si es hombre, embajadora si es mujer. Está representando un rey. Cuando los embajadores van a representar una nación, ¿usted quién es? Yo soy el embajador de la República Argentina. En mí ven todo lo que es la Argentina.
Por eso usted como hijo, hija de Dios, tiene que tener bien esa persona que está representando un reino. Pedro representaba un reino, Pablo representaba un reino, Elías representaba un reino, Moisés representaba, Rahab representó a un reino, Ruth la Moabita representaba un reino. Eran hombres como usted y como yo, proclive a negar, proclive quizás a andar en dos fe, pero Dios quiere una sola fe. No podés amar a dos señores al mismo tiempo, porque a uno de los dos lo vas a amar más. Imposible que ames a dos al mismo tiempo. Es solo uno. Por eso el Señor se deleita con sus hijos y con sus hijas. Y este muchacho lo perdió todo en un instante. Pero hoy Jesús viene para hacer misericordia. Quiere devolverte todo lo que el enemigo te robó, te quitó. Bendito sea el nombre de Jesús. No te olvides que el enemigo es un ladrón. Él es salteador. El ladrón no solo vino para robar, sino también para matar y destruir tus esperanzas, destruir tus sueños, tus metas. Que quizá usted se levantó hoy, pero llegó a esta hora y ya está sin fuerza, está desanimado, está enfermo. Tus caminos no son los mismos que el del Señor. Alabado sea Dios. Pero Dios aparece para darte en la persona del Señor una mejor vida, para que tú puedas, a partir de hoy, empezar a caminar con Él. Tus sueños son lo que te van a motivar a levantarte y salir todos los días con una mirada, bendito sea, puesta en esa esperanza que se llama Jesús, con tu dirección a lograr tus victorias, tus metas. Pero solo lo lograrás cuando ponga, y escuche bien, solamente vas a lograr tus metas, tus sueños, tus planes, cuando pongas tu esperanza, tus anhelos, tus sueños en Jesús. Es el único. Jesús, estando en la tierra, dijo: sin mí nada podéis hacer. ¡Qué verdad! Sin Jesús no podemos avanzar. Sin Jesús no podemos ir al Padre. Sin Jesús no nos podemos reunir. Sin Jesús no hay bautismo. Sin Jesús no hay amor. Sin Jesús no hay nada. Con Jesús tenemos todo. Solo el príncipe de paz te asegura tu victoria en esta hora. Te asegura tu tranquilidad. Te asegura tu seguridad. Hay promesa para ti en esta hora. El Rey quiere que usted se alimente nuevamente de la mesa. Por eso ha quedado en la casa de Saúl a quien pueda hacer misericordia. Fíjese que David no se olvidó de ese pacto con Jonatán. Y aquí había un descendiente de Jonatán. Dios hizo un nuevo pacto en la última cena con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. David, un tipo del Señor Jesucristo. David fue ungido por rey cuando era un adolescente, era un pastor, cuando su familia y sus hermanos lo tenían allá abandonado. Quizá tu familia te tenga abandonado, pero hay uno que te está monitoreando y te va a mandar un siervo de Dios para derramarte el aceite. No tenía ni más de 17 años cuando Samuel fue a la casa de su padre y el papá puso a los 7 hermanos. Y cuando Samuel iba a ungir, Dios le dice: no, él no está aquí. Entonces Samuel, guiado por el Espíritu Santo, le pregunta a su padre: ¿tenés algún hijo más? Sí, tengo uno allá, que no lo queremos, no, preferimos que esté allá solito con las cabras, las ovejas, que defiendan. Mándalo a buscar. Lo mandó a buscar. Hoy Dios te manda a buscar, varón, mujer. Te quiere ungir, te quiere levantar, restituir todo lo que el enemigo te ha robado. Y David fue ungido cuando aún Saúl todavía era el rey de Israel. Les recuerdo que Saúl gobernó 52 años Israel. Fue el primer rey.
pero solamente los 2 primeros años gobernó bajo la unción del Santo. Y esa desobediencia le costó 50 años de que el Espíritu Santo salió. ¿Qué quiero decir con esto? Quizá hay mujeres, hombres, que están dirigiendo algún lugar cristiano, pero sin la unción. Le quedó el título nada más, pero aquí había un jovencito que sin corona ya empezó a gobernar, y el otro tenía la corona y no podía gobernar. Mire la diferencia que hay cuando Dios pone un hombre y una mujer puesta por Dios, y cuando le pone los títulos, cuando le ponen la sociedad, cuando le ponen el pueblo, no es lo mismo. Si Dios te levantó, te va a respaldar. Ahora, si el pueblo levantó a un hombre o una mujer, no hay respaldo del Espíritu Santo. Que Dios me ayude a mí y te ayude a ti. Y David fue ungido, bendito, cuando era un adolescente. Y de ahí Dios lo va a llevar a matar a su gigante. Quizá hay gigantes en tu vida. Dios quiere matar esos gigantes de la depresión, esos gigantes de desánimo, esos gigantes de incredulidad. Hoy Dios te quiere abrir, quiere activar tu fe para que tú puedas matar a tus gigantes. Y cuando David mató a Goliat, se le abrieron las puertas. Quizá hay gigantes en tu vida que te tienen cerradas tus bendiciones. Esas puertas en el cual usted va a empezar a volar con la presencia del Señor. Dios el Señor tiene formas y maneras de abrir puertas cuando el enemigo, tus gigantes, te tienen cerradas. Si hoy en esta hora hay puertas cerradas que tú no lo puedes abrir, Dios es un experto. Él es un especialista en abrirlo. Pero tenemos que venir a Él. Tenemos que venir tal como somos. Señor, vengo porque lo he perdido todo. Señor, estoy herido. Señor, estoy lisiado de mi fe. Estoy lisiado de mi incredulidad. Dame una oportunidad más. Por eso Dios hoy te manda a llamar. Tu función y la mía es orar, clamar y esperar en el Señor. Dios tiene preparado, quizás para esta hora o para más adelante, un Goliat para cada uno de nosotros, para que tú y yo derribemos, bendito sea su nombre, derribemos ese gigante y a través de ello abrir esas puertas de bendición, para que tú le puedas decir a tu vecino, a tu familia: conozco un rey que levanta, restaura, perdona. Ese rey se llama Jesús. Y hasta aquí, ¿qué podemos sacar de esta historia? Lo único que sabemos que este era el David, aquel pastor de ovejas que estaba olvidado por sus hermanos y por su propia familia. Pero él defendía a las cabras, a los corderitos de la boca de los leones y de los osos quizás. Pero más adelante lo encontraríamos en el palacio del rey. ¿Quién era el rey de turno en aquel? El primer rey, Saúl, descendiente de la tribu de Benjamín. Dios, mi Señor, quiere verte pronto a ti, varón, mujer. Quiere verte en el palacio del rey. Solamente usted tiene que tener fe y creer. Dios no te pide nada. Por eso la Escritura, el libro de Juan dice, muchas cosas hizo Jesús, pero solamente se escribieron para lo que leamos o escuchemos, creamos. Fíjese que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Yo agregaría, la fe viene por escudriñar la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios. Quizá tu enemigo para este tiempo te quiere ver en Lodebar, te quiere ahí tenerte en esclavitud, tenerte en hambruna, tenerte con heridas del pasado. Pero Dios te quiere ver sentado en el palacio del rey.
Y hablando un poquito de David, cuando David derrota a su Goliat, él vendría a la casa de Saúl. Y ahí es cuando conoce a su hijo Jonatán. Y esto nos da una enseñanza en esta hora. Luego que usted derrote a su gigante, ese gigante quizás de la duda, quizás usted está dudando, está escuchando, pero hay duda, hay incredulidad, una falta de entrega, bendito sea, a mi Señor. Les recuerdo que Jesús no bajó de la cruz y estuvo 6 horas colgado en un madero con un dolor insoportable. Pero Él venció a su gigante, venció la muerte y Él vive. Por eso no busquéis entre los muertos al que vive. Mi Jesús vive. Y si Él vive, viviremos. Quizá hay una falta de consagración de parte de tu vida hacia el verdadero Rey Jesús. Quizás hay una falta de fe, de todo aquello quizá que te está alejando, esas malas juntas, esos que no hablan de Jesús. Cuando usted le dice, soy cristiano, y ahí ya, cuando usted le dice eso, ya empiezan a abandonarte. No te preocupes, a Jesús lo dejaron solo en la cruz. A Pablo, cuando escribió una de las epístolas, dice, me han abandonado todo. El ser cristiano evangélico, sea hombre o mujer, genuino, te va a costar todo. Te van a dejar quizás tus familias, tus amigos, algunos hermanos. Vas a llorar, vas a sufrir. Esto no es para cualquiera. Pero gloria a Dios que me espera un galardón. Allá no entra la tristeza. Allá no entra ningún tipo de pecado. Allá no entra los envidiosos ni los mentirosos. Allá no entra todo lo que usted se puede imaginar que va a entrar. No, olvídese. Allá van a entrar los que fueron lavados, comprados, purificados, santificados por la preciosa sangre del Cordero. Van a entrar las vírgenes prudentes. Allá va a entrar el trigo, la cizaña no entra. Bendito sea Dios. Qué lindo que es el Señor. Es tan lindo, es tan hermoso, bendito sea el nombre de Jesús, que, miren, me quedan menos de 20 minutos, pero es tan lindo hablar de Él, porque cuando usted más habla de Él, más lo va conociendo al autor de este libro. Bendito sea el nombre de Jesús. Y David estaba en el palacio, y ahí es cuando conoce a Jonatán, hijo de Saúl, y se convierten en grandes amigos, hermanos, diría yo. A veces en nuestras congregaciones cristianas, evangélicas, llamémosle pentecostales, a veces tenemos hermanos y hermanas, pero no son nuestros amigos. Es duro y es doloroso lo que digo. Te lo digo porque paso esa experiencia. Usted a veces confía tanto en un hermano, que después, clac, te traiciona. Pero bueno, si uno que estuvo 3 años y medio con Jesús, vio resucitar muerto, vio milagro, vio todo lo que usted se pueda imaginar como cristiano, lo terminó entregando al Señor por 30 monedas de plata, ni se preocupe entonces. Es bíblico y va a haber siempre. Por eso mi consejo, nuestro mejor amigo y que nunca te va a decepcionar, se llama Jesús. Él dijo una vez, ya no lo llamaré siervo, sino amigo. No es lo mismo ser siervo que ser amigo. Abraham era amigo de Dios, por eso prefiero tener la amistad con Jesús. Con esto no quiero decir que en mi congregación hay enemigos de ninguna manera, porque agradezco a Dios por el pueblo que me dio, me aman, me miman, me dejan como un buen pastor delante de ellos. Y ellos son mis hermanos en Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y para ir terminando en estos minutos que restan, luego de la muerte de Saúl, murió los hermanos de Saúl,
murieron los hijos de Saúl. Ellos esconden al niño Mefiboset, que significa, como dije al principio, el avergonzado. Y lo llevan a una aldea llamada Lodebar, que significa dolor, miseria, oscuridad, tristeza, desesperanza, soledad. Un estado espiritual despojado de la fe. Geográficamente, por lo que estuve escudriñando, ubicada al este del río Jordán, un lugar sin condiciones para vivir dignamente, un lugar sin pasto y sin fruto. El mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo es un lugar donde hay condiciones que a veces son lugar de tristeza, a veces son lugares que indignamente desérticos. Dignamente son lugares desérticos. No hay fruto. Son como esos lugares que no crezcan, los árboles, los frutos. No hay nada. Lodebar es un lugar inhóspito que muchas veces en aquel entonces servían para el refugio de los marginados de aquella sociedad, de los lisiados, los perseguidos, a todos que habían perdido sus bienes, quizás su familia. Lodebar era un lugar, bendito sea el nombre, tan desesperanzador que se creía, bendito sea el nombre, que la palabra de Dios jamás iba a llegar. Pero la palabra de Dios llegó porque el rey mandó a buscar. ¿A quién mandó a buscar? A Mefiboset. Lo mandó a buscar. La palabra de Dios dice en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 4. Entonces el rey pregunta, ¿dónde está? Y Siba, uno que le sirvió al antiguo, en este caso a Saúl, le responde, he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Qué significa todo esto en estos menos de 10 minutos que queda? El rey manda una comitiva para que vayan a Lodebar, kilómetros. Va una comitiva, van los soldados, imagínense, todos militares, van, llegan a la casa, bendito sea el nombre de Maquir, hijo de Amiel, llegan a Lodebar, un lugar de tristeza, un lugar sin fruto, desértico, y escucha toc, toc, toc la puerta, y cuando abren se encuentran con un panorama, soldados, un general, y a quienes buscan. Mefiboset seguramente empezó a tener miedo, es lógico, era un descendiente de la familia del rey anterior. Entonces este muchacho vivió mucho tiempo en la oscuridad, en la timidez, en el temor de que le quitaran la muerte. Quizá usted está viviendo con temor a la muerte, está viviendo en oscuridad, pero hoy aparece el Padre de las luces para encender tu lámpara que está apagada, o quizás se está apagando. Y pregunta, ¿a quién buscáis? Y estamos buscando a Mefiboset. Cuando Mefiboset habrá escuchado ahí adentro, le tembló todo su cuerpo. Les recuerdo que era lisiado. Les recuerdo que tenía mujer. Les recuerdo que también tenía un hijo. ¿Y por qué viene? El rey lo manda a llamar. Cuando un rey le mandaba a llamar, tenía dos opciones. O te sentabas en la mesa del rey o te decapitaban. Mefiboset, un joven de unos 30 años quizás, vivió 25 años en la oscuridad, en el temor de que lo encuentre. Póngase en el papel de Mefiboset. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy están en ese papel? Sin fe, sin esperanza, con dolor, angustiados porque perdieron algunos su trabajo, otros su empresa, otros su familia, otros sus hijos, otros su esposo, otra su esposa. Póngase en el papel de Mefiboset. Pero cuando el rey te manda a llamar,
es para restituirte, para que tu alegría se convierta en gozo. Cuando cante, no cante más tristeza, sino alegría. Que tu lamento sea en baile. Qué lindo que sea el Señor. Y sube Mefiboset al carro. Llegan al palacio después de un par de horas. Y cuando lo ve a David, se postra. Obviamente es el rey. Y se lo leo. Bendito sea. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. ¿Quién era el hijo? Jonatán, hijo de Saúl. O sea que Mefiboset era el nieto. Viene a David y se postró su rostro e hizo reverencia. Obviamente es un rey. Y dijo David, Mefiboset, imagínense cuando nombró el nombre, dice, listo, hasta aquí llegó mi vida, hasta aquí llegó mi amor, ahora voy a pasar a la eternidad sin Cristo. Pero era todo lo contrario. Y le dice, he aquí tu siervo, le dice Mefiboset. Y el rey le dice, David, no tengas temor. Mire la palabra que le sale de la boca del rey. No tengas temor. No temas. En los 365 días hay un no tema para cada día. No temas, varón, no temas, mujer. El rey hoy te manda a llamar para que vengas a comer nuevamente de los manjares. Y dice que el rey, para avanzar, porque ya la hora ha llegado, le restituye todas las tierras de su abuelo, las tierras de su padre, le da sirviente. Y con esto termino. Y a Mefiboset, lisiado así como estaba, lo acoge como un hijo. A partir de hoy vas a comer en la mesa del rey. Usted y yo vivíamos con ira, éramos hijos de la ira, éramos por naturaleza hombres y mujeres perversos, malos, pero Dios un día nos recogió y nos mandó a llamar, porque Dios es el que da el primer paso. Yo amo a los que me aman, por eso yo lo elegí a ustedes, no ustedes a mí. Dios te eligió, varón, mujer, para que venga nuevamente y te sientes. Si eras un hijo, una hija apartada, un hijo, una hija pródiga, hoy Dios te dice, vuelve nuevamente a sentarte en la mesa del rey, a disfrutar de los mejores manjares. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hasta aquí tu palabra. Señor, te pido por aquellos que están todavía viviendo en Lodebar, que puedan hoy venir al ser tocado y llamado por el Rey, que puedan dejar todos y que vengan nuevamente a tener una comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Comparta el mensaje, Dios te bendiga. Suscríbase a mi canal de YouTube, me va a encontrar como Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. Comparta el mensaje, que todavía mi Rey sana corazones. Mi Rey sana corazones quebrantados. Mi Rey restaura lo que el saltón, la oruga, el ladrón te robó en estos tiempos. Todavía mi Rey es el mismo ayer, hoy y siempre. Él vive. No busquéis entre los muertos al que vive, porque Él vive. Mañana, cena del Señor, Fray Luis Beltrán y Magallanes, 10 horas, lo estamos esperando, lo invita a la iglesia, ven Espíritu Santo. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, amigo, amiga, hasta pronto.